Hola a todos, amantes de las historias que nos roban el aliento y los sentimientos que nos hacen soñar. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una ola de emoción que ha sacudido a miles de corazones y que, sin duda, nos tiene a todos especulando, analizando cada gesto, cada palabra. Estamos hablando de algo grande, de una conexión que parece trascender las pantallas y que ha cobrado una nueva dimensión con las recientes declaraciones, o mejor dicho, las percepciones de declaraciones, de nuestro querido Halil İbrahim Ceylan. Si el titular lo dice todo, Halil İbrahim Ceylan rompe el silencio, y con Esla Turkoglu, los sentimientos están a flor de piel. Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada detalle, cada suspiro, cada mirada que ha alimentado esta fascinante narrativa. Si aún no lo han hecho, les pido por favor que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento turco y más allá. Vamos a ello. Desde el momento en que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu irrumpieron en nuestras vidas con sus papeles de Yaman y Seher en la exitosa serie Emanet, o El Legado como la conocemos en muchos de nuestros países, fue innegable que algo mágico sucedía entre ellos. Su química en pantalla no era solo buena, era explosiva, magnética, de esas que te atrapan y te hacen creer en el amor verdadero, en los destinos entrelazados. Cada mirada, cada roce, cada escena compartida destilaba una intensidad que iba más allá de un simple guión. Los fans, nosotros mismos, nos convertimos rápidamente en testigos de una de las parejas más queridas y comentadas en la historia de las series turcas. La forma en que sus personajes evolucionaron, pasando del odio y la desconfianza a un amor profundo y sacrificial, se sintió increíblemente real. Y es precisamente esa autenticidad percibida la que nos lleva al centro de la cuestión de hoy. Durante mucho tiempo, tanto Halil como Esla mantuvieron una postura muy profesional y reservada respecto a su relación fuera de los sets. Como es natural en el mundo de la fama, los rumores, las teorías y las esperanzas de los fans crecían sin cesar, pero ellos se mantuvieron en ese territorio ambiguo, donde la admiración mutua era evidente, pero el estatus de su relación personal se mantenía en un misterioso silencio. Era un juego de miradas furtivas en entrevistas, de sonrisas cómplices en eventos, de pequeñas interacciones en redes sociales que los fans, con una agudeza digna de detectives, analizaban hasta el más mínimo detalle. Cada vez que aparecían juntos en alguna promoción o detrás de cámaras, el mundo contenía la respiración, buscando la señal, la confirmación de lo que sus corazones ya intuían. Y ese silencio o esa profesionalidad, era parte del encanto, un velo que hacía la especulación aún más dulce. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué significa que Halil İbrahim Ceylan rompe el silencio? No estamos hablando de un comunicado oficial o de una declaración dramática en una rueda de prensa, al menos no de la manera tradicional. Más bien, se trata de una serie de matices, de palabras cuidadosamente elegidas en entrevistas recientes, de gestos que han sido interpretados por los fans como una apertura, una ventana a sus verdaderos sentimientos. Ha sido una revelación más sutil, una confirmación implícita de que la conexión con Esla Turkoglu va mucho más allá de una simple amistad, o de una relación de colegas. En varias ocasiones, Halil ha hablado con una profundidad y una emoción que no le habíamos visto antes al referirse a Esla. Ha elogiado su talento, sí, pero también ha destacado su luz interior, su bondad, la energía única que ella aporta a cualquier espacio, y lo más importante, la facilidad con la que lograron esa química innegable en pantalla. No son solo palabras de un compañero de trabajo, se sienten como palabras de alguien que valora a la otra persona en un nivel muy personal y profundo. Cuando Halil menciona que Esla es una persona muy especial para él, o que la conexión que tienen es algo que no se encuentra a menudo, o incluso, que no puede imaginarse a nadie más en el papel de Seher con quien hubiera logrado esa sinergia. Estas no son solo frases vacías. Para los fans y para cualquiera que haya seguido su trayectoria, son pequeñas grietas en la pared de la privacidad que dejan entrever un vasto océano de sentimientos. Ha dejado entrever que Esla no solo es una actriz talentosa, sino una musa, una fuente de inspiración y alguien con quien comparte una sintonía única, tanto profesional como personalmente. La forma en que sus ojos brillan al hablar de ella, la pausa antes de responder, el ligero rubor, son todos indicios que los espectadores más atentos han captado y han interpretado como una ruptura de ese silencio habitual, una confirmación no verbal pero poderosa de que los sentimientos no solo existen, sino que son a flor de piel. Y aquí es donde entramos en la parte más apasionante de nuestra discusión, sentimientos a flor de piel con Esla Turkoglu.
¿Qué significa esto para la audiencia y para la dinámica entre ellos? En pantalla, Yaman y Seher nos hicieron llorar, reír y suspirar con su historia de amor épica. La vulnerabilidad de Seher, la fuerza y la ternura oculta de Yaman, crearon una dicotomía que los hacía irresistibles. Pero lo que nos hizo creer en ellos no fue solo el guión, fue la manera en que Alil y Esla dotaron a esos personajes de vida, de una emotividad tan cruda y real que se sentía palpable. Esa intensidad que veíamos reflejada en sus miradas prolongadas, en el lenguaje corporal que hablaba volúmenes, en la forma en que el contacto físico se sentía cargado de significado, todo eso no podía ser solo actuación. Había algo más, una base de respeto, admiración y, atrevámonos a decirlo, una innegable atracción que trascendía los límites de la ficción. Fuera de la pantalla, aunque siempre mantuvieron la distancia, los pequeños destellos que lográbamos ver en eventos públicos, en entrevistas conjuntas o en detrás de cámaras, reforzaban esta idea. La forma en que se buscaban con la mirada, los susurros y las risas compartidas, el apoyo mutuo en momentos de presión. Cuando uno hablaba, el otro escuchaba con una atención que iba más allá de la cortesía. Era evidente una comodidad, una familiaridad que solo se desarrolla entre personas que comparten una conexión profunda. Esa es la chispa que los fans detectaron y por la que se enamoraron no solo de los personajes, sino también de la idea de Alil e Ibrahim como pareja en la vida real. La química que exudaban no era forzada, era orgánica, natural, y eso es lo que hizo que millones de personas invirtieran emocionalmente en ellos. El fenómeno del shipping es muy poderoso en el mundo del entretenimiento, pero con Alil y Esla, no se trataba solo de emparejar a dos actores atractivos. Se trataba de una pareja que proyectaba una autenticidad tal que nos hacía desear que su amor trascendiera la pantalla. El hecho de que Alil, en estas rupturas del silencio, haya expresado con más claridad su aprecio y la singularidad de su conexión con Esla, ha sido como un bálsamo para el alma de los fans. Es como si estuviera validando, de alguna manera, todas esas teorías, todas esas esperanzas que la audiencia ha tenido durante tanto tiempo. Y esto, a su vez, alimenta aún más la percepción de que los sentimientos a flor de piel son recíprocos. No olvidemos que Esla, aunque más reservada por naturaleza, también ha mostrado indicios de esta conexión especial. Sus sonrisas, la forma en que se ilumina cuando Alil le elogia, la comodidad en su presencia. Aunque no ha sido tan vocal, su lenguaje corporal a menudo ha hablado por sí mismo, reflejando una sintonía similar. La admiración mutua es patente y la forma en que se apoyaban y se impulsaban mutuamente en los sets, incluso en los momentos más difíciles de la producción, es algo que no pasa desapercibido. Esa es la base de una relación profunda, ya sea una amistad inquebrantable, una conexión platónica especial o, como muchos esperan, algo más romántico. Este romper el silencio de Alil no es un final, sino un nuevo capítulo. Es la apertura de una puerta a la posibilidad de que lo que hemos visto en pantalla, y lo que hemos sentido como audiencia, tenga un ancla en la realidad. Es la confirmación de que la profunda conexión que compartieron fue genuina, que las emociones que se transmitían eran auténticas, y que Esla Turkoglu ocupa un lugar muy significativo en su vida. Y esto, mis amigos, es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace seguir soñando con el felices para siempre que tanto anhelan los personajes de ficción, y que en este caso, deseamos para los actores que les dieron vida. La pregunta que resuena ahora es, ¿qué significa esto para el futuro? Ya sea que su relación evolucione hacia una amistad duradera, una colaboración profesional futura o, como muchos especulan con fervor, una relación romántica, lo cierto es que la base de un respeto y una conexión profunda ya está establecida. Las palabras de Alil han validado la intensidad que los fans percibieron, y eso es un regalo en sí mismo. Nos recuerda que a veces las historias más hermosas no solo se quedan en la pantalla, sino que tienen raíces en la vida real de quienes las interpretan. Lo que es innegable es el impacto que ambos han tenido el uno en el otro, y cómo su colaboración ha dejado una huella imborrable en la televisión y en el corazón de millones de personas. Su química era una fuerza imparable, un elemento transformador que elevó la serie y los elevó a ellos al estrellato. Y ahora, con esta apertura de Alil, esa química se siente más real, más palpable que nunca. Es como si el universo, a través de sus palabras y gestos, nos estuviera dando permiso para creer un poquito más en la magia que irradian juntos. Así que, volviendo a nuestro punto inicial, la frase Alil Ibrahim Ceylan rompe el silencio, sentimientos a flor de piel con Esla Turkoglu, no es solo un titular sensacionalista. Es la encapsulación de un momento significativo para los fans,
una confirmación implícita de una conexión profunda que siempre supimos que existía. Es la validación de que la intensidad, la pasión y la química que nos conmovió en la pantalla tiene un eco en la vida real de estos dos talentosos actores. Sus palabras, sus gestos, todo indica que la historia de Alil y Esla es mucho más que una simple relación profesional, es una de esas conexiones raras y hermosas que aparecen solo una vez en la vida. En resumen, hoy hemos explorado cómo Alil Ibrahim Ceylan, con sus recientes palabras y la emotividad al hablar de Esla Turkoglu, ha roto ese velo de silencio que rodeaba su conexión, abriendo la puerta a la interpretación de que entre ellos existen sentimientos muy profundos y genuinos. Hemos hablado de la innegable química que los catapultó a la fama en Emanet, y cómo esa conexión trascendió la pantalla, alimentando la esperanza de los fans de un romance en la vida real. Este romper el silencio ha validado, de cierta forma, todas esas percepciones y ha reafirmado que la intensidad que vimos en sus personajes era reflejo de una sintonía real entre ellos. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este viaje de emociones y análisis. Espero que este vídeo haya sido tan intrigante y esclarecedor para ustedes como lo fue para mí crearlo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han notado también estos sentimientos a flor de piel? ¿Creen que Alil realmente ha roto el silencio de una manera significativa? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron este análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, cuídense mucho.